Ok, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Johnny Rosas, pertenezco a la Asociación Filatélica Peruana. Bueno, y el tema de hoy es historias de la minería peruana. Bueno, mi objetivo es un poco contarles algo de la minería peruana con piezas filatélicas, ¿no? Piezas de mi colección. Y espero que, bueno, sea bastante ilustrativo. A ver, no avanza, no sé por qué ahora. Ya, ok. Bueno, todo el mundo sabe que el Perú pues está ligado bastante a la minería, ¿no? La minería es uno de los motores principales de la economía peruana. Y la minería, no es de ahora, es desde siempre, ha sido desde la época precolombina, los incas, pasando por la época de la colonia y hoy en día, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, en las imágenes vemos una foto muy antigua de una planta concentradora en una zona que se denomina Yauli y es una mina que se llama San Cristóbal. Y coloco esta foto porque yo vengo trabajando en la minería desde el año 2013, que ingresé a una empresa que se dedica al tema de sostenimiento con Shockrete. Es una forma de estabilizar cuando los mineros pues comienzan a extraer el mineral de las montañas, ¿no? Y en la foto de la derecha es la minería peruana. Tuve la suerte de también estar en ese proyecto que fue la expansión de una mina que se llama Cerro Verde, que está en el sur del Perú, muy cerca a Chile, que es otro de los países mineros de la región. Pero les voy a hacer un pequeño eh, antecedentes de lo que fue la minería en la época precolombina. Ya sabemos nosotros de que en la época de las culturas precolombinas, incluso en la época de los incas, se producía en el Perú, o se extraía, mejor dicho, principalmente el oro, la plata y como parte de su metalurgia, el cobre, pues dominaban muchas técnicas metalúrgicas. En el lado del derecho vemos una estampilla donde se puede visualizar una máscara de la cultura chimú, ¿no? Ellos fueron excelentes orfebres y metalurgistas, pero estos minerales, el oro y la plata, no tenían ese valor que hoy en día nosotros le brindamos, que es un valor monetario. En esas épocas, en especial en la época de los incas, el oro, que lo denominaban el sudor del sol, y la plata, que también le denominaban lágrimas de la luna, era básicamente, tenía un significado espiritual, divino. Eran los únicos que podían emplearlo en su vestimenta. Pero ¿cómo extraían ellos? ¿Cómo tenían esas técnicas metalúrgicas? En la parte inferior podemos ver, enmarcado en un cuadrito rojo, unos hornos denominados guaira que les servía para poder extraer el mineral, en este caso plata u oro, ¿no? Y poder finalmente convertirlo en o utilizarlo en la vestimenta de los incas o algún utensilio. En la filatelia peruana no encontramos ninguna representación de esos hornos. Sin embargo, en una estampilla del Correo de Bolivia, donde hablan justamente de la manufactura y la metalurgia, podemos ver en el círculo en rojo justamente esos hornos que empleaban. Estos hornos tenían una particularidad, que cuando se emplearon, los incas lo empleaban o lo instalaban en el alto de las montañas. ¿Y por qué? Porque la metalurgia o la extracción de los minerales en el antiguo Perú, básicamente era en las montañas, estamos hablando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esas alturas no crece vegetación. Básicamente hay el ichu, que nosotros conocemos, que es como una especie de pasto que se utiliza para que las llamas se puedan alimentar. Y colocaban esos hornos o guairas en las alturas porque de alguna manera podían ellos avivar el fuego y podían obtener altas temperaturas, ¿no?
Con eso podían ellos hacer la extracción. Adicional a eso, para poder llevar ya sea el mineral en bruto, algunas provisiones y poder llegar hasta esas zonas tan altas, bueno, empleaban las llamitas. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Básicamente porque un cronista de la época, Felipe Guzmán Poma de Ayala, en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, justamente hizo esos dibujos, ¿no? Y en estos dos dibujos que vemos en la parte izquierda, básicamente es la fundación de dos ciudades que tienen mucha historia en la minería peruana. La primera a la izquierda es la vía de Castro Virreina y la del al lado derecho es lo que en ese momento se denominó Villa Rica de Oropesa, que hoy en día lo conocemos como Huancavelica y que tiene un significado importante porque se extraía de esas minas el mercurio. Antiguamente se lo conoció como azogue, que tiene una importancia para poder amalgamar la plata y poder extraerlo del mineral. Pero la minería en época de la colonia, básicamente cuando los españoles pues, llegaron acá al continente americano, ya en España existían técnicas para poder obtener, en especial la plata, ¿no? Una de estas técnicas que el Bartolomé de Menida lo inventó y que fue luego, lo usaron en México con buenos resultados, ¿no? El mineral, por lo general, los minerales preciosos, llámese plata o oro, se encuentran siempre unidos con otro tipo de minerales. Y para poder extraerlo, ya en esas épocas utilizaban una técnica denominada sistema de patio, que lo podemos ver en la figura en la parte inferior izquierda, donde con el uso de animales tipo el caballo o el asno podían de alguna manera ir triturando, ¿no? Triturando el mineral para luego poder llevarlo a unas especies de piscinas donde podían ellos extraer, ¿no? Inicialmente este mercurio o azogue se importaba, se traía de España de unas minas que se llaman Almadén, ¿no? Estas son unas minas que hoy en día ya no funcionan, básicamente es un museo, pero que en esa época abastecía con el mercurio, hasta que en las minas de Santa Bárbara, en Huancavelica, en Perú, pudieron encontrar mineral de mercurio y comenzaron a cambiar luego por ese tipo de extracción con el azogue o mercurio. En la época de la colonia existieron varias minas. La más importante, y que quizás la mayoría de ustedes pueden haber escuchado, es la de Potosí, y que en esa época estaba ubicada en el Alto Perú, pues. No existía todavía Bolivia, ¿no? Era el virreinato del Perú y donde estaba la mina de Potosí era básicamente en el Alto Perú. Y fue una de las minas más importantes del continente americano en la extracción de plata. Se dice de que con toda la plata que se extrajo de ahí, pues se llevó todo a España y eso significó para que países, no solamente España, sino también otros países de Europa, pudieran tener un desarrollo económico importante, ¿no? En el lado de la derecha podemos ver una estampilla de Bolivia de 1943, donde justamente se puede visualizar esa mina de plata de Potosí. En el escudo de armas de Bolivia también se visualiza la mina de Potosí y hay una vicuña, perdón, una llama, a diferencia del escudo peruano que tenemos una vicuña. En la parte inferior izquierda vemos una representación de la mina de Potosí de esas épocas. Y algo curioso, ¿no? Que he visto también en algunas representaciones de minas de esas mismas épocas, en otras estampillas, en especial de Europa, que la forma de ingresar a las minas eran desde la parte superior, ¿no? Utilizando, como pueden ver, escaleras, no como la metodología de hoy en día que es con túneles. Y yo debo entender esto por un tema muy sencillo, ¿no? Al no existir técnicas seguras de extraer, pues era la manera mucho más sencilla, ¿no?
En la época de los incas, el mineral de plata, el mineral de oro, pues no era necesario estos socavones. No existe mucha evidencia de minas de socavón que hayan explotado los incas, ¿no? Porque básicamente el mineral se encontraba a flor digamos, unas vetas que eran en la superficie y podían tomarlo o extraerlo con mucha facilidad. Posterior digamos, al auge de las minas de Potosí, existieron en Perú, bueno, se fueron descubriendo distintas minas, ¿no? Una de ellas, la de Cerro de Pasco, que tiene, esa zona del Perú tiene mucha importancia porque ahí es donde en la actualidad están la mayoría de minas subterráneas, ¿no? Del Perú. Y otras zonas, ¿no? Huancavelica, Castrovirreina, todas estas otras minas hoy en día en el Perú prácticamente están ya extintas, ¿no? Salvo Hualgayoc, que está en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca es una de las pocas minas antiguas que todavía se sigue explotando. Algo curioso, ¿no? El tema de cómo podían ellos mover la mercadería, los insumos, el mineral que se extraía. Pues no, en esas épocas, en la época de la colonia, si bien es cierto, existían las mulas, ¿no? Estas no estaban habituadas a la altura. Tomó mucho tiempo todavía que puedan un poco habituarse a esas alturas. Y lo que se empleó fueron las llamitas, las famosas llamas, ¿no? Estas tienen estos animales propios del continente sudamericano, eh, tienen una alta resistencia pues a las alturas y lo que se estilaba era llevar las llamas, bajar con la carga hasta más o menos unos 3000 metros y luego darle la posta a las mulas, porque la capacidad de carga de estos animales es más limitado, ¿no? Cargan mucho menos que una mula, digamos, ¿no? Este sobre que vemos ahí, este es un sobre muy, muy simpático, ¿no? Por la cantidad de llamitas de 10 centavos que tiene aproximadamente 23 y este es un sobre judicial, ¿no? Este es un sobre de mi colección. Como decía, una de las minas importantes en la época del reinato de la colonia era la mina de Hualgayoc. Es una de las pocas minas que en el día de hoy todavía se sigue explotando, ¿no? Esto está ubicado en la parte norte del Perú. Bueno, he colocado algunos, algunos sobres, digamos, contemporáneos. Existe una marca prefilatélica de Hualgayoc, no la tengo todavía, pero ahí podemos ver algunos sobres que básicamente ha sido como destino o lugar de salida Hualgayoc. El sobre del lado derecho tiene una particularidad. Tiene una estampilla que podemos ver la primera del lado izquierdo de pro desocupados que tiene a un minero, que es, ahí luego voy a tener una pequeña aclaración de esta estampilla del minero. Bueno, ya llegamos al siglo XIX y en el Perú habían épocas de bonanzas, pasamos del guano, empezamos ya con el boom del guano, los presidentes de turnos, a medida de querer modernizar el Perú, hubo una fiebre de construcción de ferrocarriles. Enrique Meij, que los hermanos de Chile lo deben conocer, llega al Perú, ¿no? Llega al Perú con la finalidad de poder construir el ferrocarril central. Pero no llega solo, llega con un equipo de técnicos, de ingenieros, y acá nuestros amigos peruanos pueden de repente, les hace conocido escuchar a Backus y Johnston. Pues Howard Johnston y Jacobo Backus, ¿no? Eh, fueron uno de los pioneros en la minería moderna en el Perú. Ellos llegaron como parte del equipo técnico de Enrique Meij y vieron el potencial que había en la serranía peruana justamente con el tema de la minería. Y es así que en el año de 1869 ellos forman una sociedad, ¿no? La sociedad colectiva Bacus y Johnston, y lo que hacen es alquilar una hacienda en las alturas de la serranía de Lima, límite con el Cerro de Pasco. Estamos hablando de la zona de Cazapalca, para que tengan una idea, estamos hablando de unos
4.500 metros sobre el nivel del nivel del mar. Esta zona, ya desde la época en la que Antonio Raimondi visitó el Perú, ya se había identificado zonas importantes de extracción de plata y de otros minerales, como el cobre, ¿no? Entonces, ellos con un buen ojo, porque eran empresarios, deciden alquilar, no adquirir, sino alquilar la hacienda minera Cazapalca que pertenecía a la familia Bentín. Para los peruanos nuevamente, Bentín, Bacchus y Johnston les suena o es familiar con la cervecería Bacchus y Johnston. Bueno, desde esa época viene la afinidad que existía entre ellos. Pero lejos de dedicarse a la extracción del mineral, ellos más bien lo que hicieron es extraerlo, pero a partir de la fundición, empleando tecnología de punta para la época, es que deciden inaugurar una fundición justamente en esa mina, en la mina de Cazapalca. Y es donde aprovecharon el boom del cobre en aquellas épocas, y es que su sociedad minera comienza a expandirse, a adquirir más terreno, ¿no? Pero también eso significó de alguna forma su debacle, porque comenzaron ellos a hacer préstamos a distintas, sobre todo empresas norteamericanas, y finalmente fueron absorbidos por otro monstruo en esas épocas, la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Este es un gráfico de lo que significó el ferrocarril central del Perú. Este ferrocarril inicialmente se hizo con la finalidad de poder digamos, aprovechar todos los recursos agrícolas de la zona del Valle del Mantaro. Estamos hablando en las serranías del Perú. Sin embargo, el poco volumen de mercadería que se transportaba hizo que apuntaran a lo que es el transporte del mineral. Y si nosotros vemos en la zona casi central, vemos nombres como Yauli, Cazapalca, Martúnel, Utof, Cerro de Pasco, La Oroya. Esa zona es netamente minera. Hoy en día, muchas minas están instaladas ahí, ¿no? Y lo vamos a ir viendo detenidamente. Eh, Estas estampillas que vemos en la parte inferior, para mí no pertenecen a mi colección, pertenecen al juez. A mí me parecieron bastante interesantes porque esta zona de Ticlio es un paso natural para poder llegar a la Serranía del Perú. Está aproximadamente 4.790, si no me equivoco, metros sobre el nivel del mar. Al costado existe una mina, Ticlio. La conozco, he trabajado ahí un tiempo, pero nunca vi que existiese huellas pues de un pequeño poblado, pero por lo que veo, existió una receptoría. No he encontrado hasta la fecha sobres o estampillas justamente con esa repostería de Ticlio, porque yo tengo, me imagino que a unos, ¿cuánto? Un par de minutos existía una ciudad muy importante en esa época, Morococha. Morococha es una ciudad que en la actualidad ha sido trasladado a otra zona, pero que en sus épocas de bonanza, 1900, ¿no? Finalizando el siglo XIX, pues acumulaba una gran cantidad de minas, sobre todo minas de cobre. Pero Cazapalca tiene una historia bastante particular. En 1900 a razón de la exposición en París, el gobierno peruano decide de alguna manera poder promover la entrada de capitales extranjeros y muestra al Perú pues como un país con ingentes recursos naturales, infraestructura que se comienza a construir, amigable hacia el capital extranjero, y decide lanzar 10 tarjetas postales que son algunas de ellas podemos visualizar el lado izquierdo, pero que muestran el potencial minero. Vemos que en estos senderos postales, en las imágenes, justamente es la mina de Cazapalca, ¿no? Hay dos imágenes distintas en la parte superior.
vemos una de ellas donde la característica principal son las llamitas que podemos ver en el cuadrito de la imagen, lado inferior izquierdo, y en la parte de abajo el otro entero postal es la misma imagen, pero desde otro ángulo, no se visualizan las llamitas. La fotografía que se usó es la que podemos ver en el lado derecho. Entonces, ya se estaba promoviendo de alguna forma, ¿no?, el tema minero en el Perú. Esa fotografía que vemos ahí es la zona de Cazapalca. Es muy alto, esa mina está bastante alto, probablemente más de 4.500 metros, ¿no? Es una mina muy antigua y bueno, también tuve la suerte de trabajar algún tiempo por ahí. Pero ¿cómo ilustro o cómo trato de contar la historia de la minería peruana, ¿no? Con este, por ejemplo, este sobre para mí tiene un valor importante. O sea, me puede haber costado de repente muy poco, pero tiene o cuenta la historia de esta mina. En la parte superior derecha podemos ver una anotación, Sociedad Minera Bacus y Johnston. Es decir, efectivamente, lo que está en la bibliografía se puede corroborar con este sobre que fue enviado de Casapalca a Reading en Estados Unidos. Nuevamente, acuérdense que comentaba que la mina Bacchus y Johnston perteneció a empresarios norteamericanos. Es una empresa que se formó en el Perú, que luego cambió de nombre y se convirtió en una empresa netamente norteamericana. Extraían el oro una empresa norteamericana, posteriormente pasó a otra empresa norteamericana, se cotizaba en esas épocas en bolsas en Estados Unidos. Lo único peruano era obviamente el mineral que se extraía. Acá vemos otro sobre interesante porque podemos ver un matasello circular, parte superior derecha en un círculo. ¿Qué característica principal tiene? Pues el color lila que tiene, ¿no? Es raro, no es muy común encontrar un matasello de esas características. Interesante este sobre, porque llegó justamente en el año de 1938, es decir, la mina de Casapalca bajo Bacchus y Johnson todavía seguía funcionando a pesar de que ya le pertenecía a la otra mina americana, el Cerro de Pasco Copper Corporation. Algo que ocurrió en esas épocas, la minería antiguamente estaba un poco ligado al tema de catástrofes, ¿no? Bueno, hoy en día ya la minería es mucho más segura, es raro tener un accidente con consecuencias fatales, pero en aquella época existió una catástrofe. Lo que vemos en la fotografía donde se ven a los cuatro mineros es una laguna, es la laguna de Morococha. Las operaciones mineras están debajo de la laguna. Esta es una historia no oficial, ¿no? Como en estas minas que pertenecían a Morococha, había muchas filtraciones de esa laguna. En algún momento, al parecer, hubo una inundación provocada que generó pérdida de vidas humanas, ¿no? Y eso significó que el sindicato minero en esas épocas, pues obviamente reclamara airadamente con los empresarios norteamericanos y un ilustre peruano, José Carlos Mariátegui, ¿no?, comenzó a asesorarlos, pero ¿contra quién se enfrentó? Contra el que era el gerente general de la mina, Harold Kingsmill. ¿Y por qué, coloco su nombre? Por dos razones. Lado derecho, una carta dirigida justamente hacia Harold Kingsmill. Él trabajó en la empresa norteamericana, pero su origen era canadiense. Y hoy en día en esa zona existe todavía un túnel llamado Kingsmill. Yo la verdad no tenía idea del por qué el nombre. Comencé un poco a indagar. Es un túnel que existe de alivio, no se usa, que une dos minas muy distantes, pero que, bueno, ahora conociendo un poco la historia, digamos, ya tengo conozco la razón del cual
lo cual colocaron ese nombre, ¿no? Muchas de las minas que hay acá en el Perú tienen nombres, o los túneles principales, ¿no? Por donde se ingresa, tienen nombres de ingenieros, sobre todo de esa época, de los años 20, de los años 30. Está Kingsmill en el caso de las minas en Yauli, en el caso de la mina Yauricocha está un ingeniero Prepetco, por ejemplo. Ahora viene la historia de del otro gigante, la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Es una empresa fundada en Estados Unidos, principios del siglo XX, que se fundó con el nombre de Cerro de Pasco Investment Company, y entre una de las empresas que formaron es quizás la empresa que dio paso luego a la JP Morgan. Ellos llegaron al Perú y al año siguiente inician operaciones básicamente en en la zona de Morococha, adquiriendo muchas minas, porque esa zona tiene una cantidad de minas pequeñas, bastante elevada, y comienzan a adquirir permanentemente minas. Eh, a la vez que comienzan a adquirir o a extraer el mineral, necesitan obtener finalmente el mineral, ya sea la plata o el cobre, y es que en el año 1906 construyen una fundición, Tinyahuarco, la fundición o smelter, que tiene un significado importante porque para esas épocas tuvo la tecnología del momento. Posteriormente ellos deciden mover esta fundición a la zona de La Oroya porque quedaba mucho más cerca hacia Lima, hacia el Callao, exactamente por donde se movía el mineral, ¿no? Comienzan a adquirir muchas minas en la zona de Yauli, así se denomina, como mina de San Cristóbal, Andachagua. Comienzan a construir Mar Túnel, es una concentradora Mar Túnel. Vemos en la parte inferior un matasello circular donde dice Mar Túnel. Es una receptoría, es un pueblito que, que nace, ¿no? Al costado de estas operaciones mineras y crece. Hasta hoy en día existe, y curioso encontrar sobres o estampillas, ¿no? Con esa receptoría. Eh, en el año 74, todas estas minas son expropiadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, con resultados bastante pues nefastos, ¿no? Llega a tomar el nombre de Centromin Perú. Posteriormente, cuando Alberto Fujimori llega al gobierno peruano, es adquirida por una empresa norteamericana, Doerran. Lamentablemente, los activos que tenían como la fundición de La Oroya, minas como Cobriza, San Cristóbal, no fueron muy bien aprovechadas. Y en el año 2007 finalmente es adquirida por una empresa muy grande, una empresa china, la conocemos, que es Chinalco, y que básicamente adquiere la zona de Morococha y Toromocho. Para los que somos de Perú, Toromocho, aquellos que hayan viajado hacia la zona de la Sierra Central, cuando es el paso por Ticlio, hasta hace unos 3 años, podíamos ver justamente una montaña que tenía la forma de un toro. Desde que esta empresa china la adquirió, esa montaña ya no existe, ¿no? Porque el tipo de explotación que se llama tajo abierto prácticamente devora la montaña y todavía sigue profundizándose. Entonces, ahí hay un tipo de contaminación que se denomina contaminación visual, porque una montaña tan grande, tan significativa para la gente de la zona, pues hoy en día ya no existe. Al lado de la derecha vemos otra tarjeta postal. Les hablaba o les comentaba que en 1901 Perú lanza 10 tarjetas, y una de las imágenes que podemos ver ahí es la zona de Yauli, que es una zona altamente minera. En estas inmediaciones encontramos una cantidad bastante alta de minas, las principales San Cristóbal, Andaichagua. Algunas imágenes, ¿no? de de la minería en aquellas épocas. Les comentaba sobre la mina San Cristóbal. Pues bueno, esta es una fotografía del año de 1930 y podemos ver ahí es, la entrada, Bocamina,
la jerga minera, ¿no? Y vemos que los mineros pues no utilizaban más que la indumentaria, digamos, una indumentaria normal. Hoy en día pues la minería moderna, eh, usamos cascos, zapatos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y era condiciones bastante duras en esas épocas el poder extraer los minerales. En el lado derecho vemos el pueblito de Mar Túnel. En esta fotografía visualizamos el lado izquierdo la concentradora de Mar Túnel y al lado derecho vemos el pueblo que nace con esta concentradora y que va creciendo, ¿no? Incluso llegan a tener una receptoría. Es la misma que muestro también en la imagen de esa llamita, de esa estampilla de llamita, con un matasello justamente de ese pequeño pueblito, Mar Túnel. Hasta hoy en día existe, cuando uno que trabaja en minería va por esa zona, pues pasamos por ese pueblo, ¿no? Ya no existe la receptoría, obviamente, pero existió en algún momento. Hablábamos hace unos minutos de una fundición, es decir, una vez que el mineral es extraído de la montaña, hay que extraerlo de digamos, de la roca para poder purificarlo. Y la Cerro de Pasco Copper Corporation instala una fundición en una zona que se llama Tinyahuarco. El nombre más común que se denominó en esa época era la fundición. Y también se llamó en algún momento smelter, que es fundición en inglés. Eh, yo he pasado N veces por esa zona y lo único que yo podía visualizar eran construcciones antiguas, abandonadas, básicamente de piedra, pero nunca me imaginé que ahí había existido una fundición que para la época tenía pues lo último en tecnología. ¿Y a quién le encargaron su construcción? Nuevamente, un túnel en una mina en la cual yo trabajé y que se llamaba Clepetco, pues no tenía la más mínima idea de que si era un nombre, un apellido, no tenía la más mínima idea, pero después supe de que este ingeniero estuvo a cargo de la construcción justamente de esta función, ¿no? Y al costado hubo un pequeño poblado que el nombre que adoptó fue justamente La Fundición. Y en los sobres que vemos en la parte inferior es justamente el lado izquierdo el matasello de ese pequeño pueblito. Dice La Fundición, no se nota muy bien, pero llegaban hasta ahí las cartas. En la parte, la misma carta, la parte superior izquierda, hay un logotipo, ¿no? Eh, que dice Andes Club. Los norteamericanos, cuando llegan al Perú y en la minería, ellos instalan, ¿no? Tienen instalaciones para, o viviendas a todo dar. Nuevamente, en algunas minas que he trabajado últimamente, yo veía construcciones antiguas, pero veía unas casas grandes, espaciosas, con indicios que hubo calefacción, ¿no? Entonces, ellos incluso tenían canchas de golf, tenían en la mina de Ticlio, lo que comentan, hay unos cerros que están en la parte posterior, como hay una gran altura, siempre hay nieve, nieve perenne, incluso tenían una pista de esquí. ¿No? En el lado derecho vemos justamente también una carta que es enviada hacia la fundición, ¿no? Y este pueblito tenía una gran actividad, había mucha actividad. Y vemos dos imágenes. Una imagen muy antigua de lo que era la fundición propiamente, ¿no? En esas épocas, y en el lado derecho, tal como hoy en día lo visualizamos. Esos caminos para otras minas que hay en la zona, y cuando ellos deciden mover, por un tema estratégico, mover las instalaciones de esa fundición a la zona de La Oroya, por donde pasa el ferrocarril central y que sirve justamente para poder mover los minerales, los insumos, ¿no? Mueven con todo y deciden ellos
en algunas zonas claves dinamitarlos para que no sea empleado. En la parte inferior vemos un programa. Este es un documento que le pertenece a una distinguida dama de nuestro club, la señora Marilu Serpa, y que puedo ver ahí, Andes Club, es un programa, ¿no? Donde era un concierto, música clásica, había restaurante, había instalaciones hoteleras. Realmente no me puedo imaginar, que yo que conozco por ahí, no me puedo imaginar que habían todo eso en esa zona. Estamos hablando de más de 4.000 metros. Esos músicos que han asistido ahí, han estado trabajando, han tenido que pasar por una etapa de aclimatación, porque no es fácil. El mar de altura, a la mayoría de las personas que vienen de la costa, pues les ataca, ¿no? No es cómodo ni siquiera dormir a esa gran altitud. Como decía, quería contar un poco la historia, ¿no? La historia, pero con piezas filatélicas. Y nuevamente, vemos en este sobre del año 32, justamente vemos, lado izquierdo, un logotipo, ¿no? Cerro de Pasco Cooper Corporation. Debajo de ello dice La Oroya. Pero muchas cartas tienen el mismo logotipo, pero tienen hacen nombre de las distintas instalaciones que tenían, porque esta era una mina muy grande que estaba esparcida por una gran área. Y este sobre también es curioso porque tiene la estampilla de pro desocupados, ¿no? Donde hay un minero. Esta estampilla existe en dos colores, una estampilla que se imprimió acá en Perú y que, como menciono, cuenta un poco de esta historia de la minería. Esta es otra carta. Ya no dice La Oroya, dice Morococha, año 35. Ya la Cerro de Pasco había adquirido a la Bacchus y Johnston, a las minas de Bacchus y Johnston, había adquirido gran parte de las minas de la zona de Morococha, y este sobre tiene otro, otra estampilla de precios ocupados, la parte izquierda superior, en el lado izquierdo, las dos estampillas, donde, digamos, hace unos años yo pensé que este era el minero y en realidad no es un herrero. Pero son dos de las estampillas que, digamos, representan un poco a la minería peruana, ¿no? Y vemos también un matasello circular donde en la parte inferior ya cambió, es ahí donde indica Morococha. En los anteriores, Morococha estaba en el círculo exterior, ¿no? Esta es otra carta igual de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, y está en una zona que es una mina de carbón. Goyaris Quisga es una zona que alimentó de carbón justamente a la fundición de Tinyahuarco, posteriormente a fundiciones de otras minas que también habían en la zona. A La Oroya ya no, porque ya La Oroya ya tenían otro tipo de tecnología, otro tipo de combustible, ¿no? Pero cuenta, como digo, estos sobres van contando un poco de la historia, al menos de esta empresa que trajo en su época, trajo tecnología, pero también trajo muchos problemas en el tema social, ¿no? Esta es una de las cartas más antiguas que tengo de la Cerro de Pasco, ya no indica nada, porque posterior a estos años, básicamente viene la estatización o la nacionalización de esas minas y ahora toma el nombre de Minero Perú o Centromin. eh, en las fotos de la parte inferior izquierda vemos, ¿no? Una foto que fue tomada justamente para luego poder producir esta serie de estampillas de la Fundición de La Oroya. Esta fundición es una de las más grandes que existió en su época, ¿no? Pero que lamentablemente contaminó mucho esa ciudad con restos de plomo. Hay informes de análisis de sangre que se ha practicado básicamente a niños donde se ha encontrado pues presencia de plomo, ¿no? Hoy en día esta refinería
está en un proceso probablemente de actualización, modernización. Esperemos porque realmente significó mucho, durante mucho tiempo, fue un pilar en la minería peruana. Un pequeño paréntesis, ¿no? Esta estampilla del minero. Esta estatua fue la que sirvió para justamente hacer la estampilla. Pero algo curioso, yo cuando vi por primera vez y leí que era un minero, a mí me causaba un poco de sorpresa porque en la minería actual hacer una excavación con un martillo y un cincel es imposible. Yo pensé que había un error, ¿no? Pero consultando con mineros ya viejos, ¿no? Digamos, ellos me decían que antiguamente se avanzaba no solamente con unos rotomartillos, sino también se avanzaba a punta de combe cincel. O sea, el esfuerzo que hacían era pues bárbaro, ¿no? Me cuesta creer que con esas herramientas tan sencillas pues hayan podido construir los túneles que he recorrido pues en las minas en las cuales yo trabajé, ¿no? Otra mina importante, pocos, digamos, en la zona de la Sierra Central del Perú, es la mina de Yauricocha. Esa foto que vemos es una foto actual y vemos unas edificaciones que fueron justamente construidas en la época de los empresarios norteamericanos, en la época de la Cerro de Pasco, Cooper Corporation. Hasta el día de hoy, estas construcciones sirven, fueron muy bien construidas. Claro, el paso del tiempo las ha deteriorado un poco, pero hasta hoy en día se sigue empleando. Bastante increíble, ¿no? La forma como construían en esas épocas. Eh, El túnel principal que se ingresa es un túnel de aproximadamente 3 kilómetros. Y ahí veo un compañero líder para los que estamos en este mundo de la minería y que no hemos nacido en las alturas. Caminar 3 kilómetros, pues es duro, ¿no? Es duro. Hoy en día, pues uno se mueve en camioneta por lo general, pero caminar, me tocó una vez caminar y la verdad que no llegué demasiado exhaustos. Las condiciones de trabajar en altura son bastante duras, ¿no? Es raro encontrar matasellos, más raro aún es encontrar sobres con cancelaciones de Yauricocha. Tuve la suerte de adquirirlo por un gran amigo, mi amigo filatelista Freddy, que me regaló este recorte de este sobre donde se visualiza claramente Yauricocha, porque una vez que está establecida la mina, pues crece una pequeña población que le brinda siempre servicios a la mina, llámese restaurantes, posada, lavandería, bazar, ¿no? Y crecen y justamente pues también hay receptorías, ¿no? Veo esta receptoría que debe ser de la época de los 50, pero hay pocas, muy pocas, digamos, especímenes de esto, ¿no? Esta otra mina, para mí, tengo muy buenos recuerdos porque fue una de las primeras minas en las cuales yo trabajé en el año 2013, ¿no? En la mina de Guarón. Esta es una zona cercana a Cerro de Pasco, que es, digamos, la capital de la minería peruana. Se dice que ya en la época de los incas habían afloramientos superficiales de plata. Pero en el año de 1912, una compañía francesa, no sé cómo se pronuncia, dice Compagnie des Mines, inicia sus operaciones, ¿no? En la parte inferior vemos el ingreso, un túnel bastante pequeño, bastante precario, eran las condiciones de la época. Y luego esta mina sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. Es adquirido por un grupo fuerte del Perú, Hochschild. Luego es adquirido por un grupo
canadiense, Pan American Silver. Pero lo raro es justamente conseguir sobres, ya sea de la población que está muy pegado a la mina, una receptoría en Guayay, que es la población o el poblado más cercano a esta mina, y otra mina importante que se llama Ánimo, pero tuve la suerte de encontrar no uno, sino dos sobres que justamente fueron enviados de Francia, de la central, a esta mina. Si bien es cierto, no llegaron a la receptoría de Guayay o la población que está cercana, pero sí llegó directamente a la mina y ese matasello es justamente de recepción de la Secretaría. Probablemente no tenga valor quizás filatélico el matasello, pero el sobre de por sí es un sobre bastante peculiar. No es fácil conseguir sobres que hayan sido dirigidos a esta mina, ¿no? Aquí, lado izquierdo, hay otro sobre, ¿no? Mismo matasello, un par de años posterior, ¿no? Y lo que para mí fue todo un hallazgo fue justamente el sobre que está en el lado derecho, que dice Cerro de Pasco, Guayay. Guayay es un pueblito muy pequeño que ha ido creciendo justamente con el crecimiento de estas minas. Y la verdad que fue un golpe, una sorpresa para mí poder encontrar un sobre, y más aún con este matasello mecánico en color verde, que entendería puede ser una tinta empleada en esa época o una degradación de la tinta también empleada, ¿no? Estos sobres para mí tienen bastante significado, ¿no? Es la manera como quiero yo contar la historia del Perú. Puede ser que no tengan un valor muy alto, pero creo que lo que hacemos en la tela temática, vamos encontrando las piezas que nos interesan, ¿no? Y le vamos dando un valor, pero un valor para uno. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía por comentarles. Les agradezco. No sé si hay alguna pregunta. Espero que les haya sido de interés esta charla. Muchísimas gracias, Johnny. Ok, pasamos para la parte de preguntas y respuestas. Ahí mira una mano en alto, Javier, adelante. Tu micrófono, Javier. Eh, Ya, ahora ahora sí, sí, ya, ahora sí. ya, sí, sí. Adelante, Javier. Oye, Johnny, bacán tu charla, muy buena, interesante. Ya has tocado muy bien la relación que encontramos los que hacemos, que nos gusta coleccionar estampillas, la relación que hay entre las estampillas y la historia. Resulta, Esa era la idea. sí, o sea, ese amarre es lo que yo creo va a marcar el futuro de la filatelia, dado que la existencia de los correos propiamente está en declive. El concepto filatelia va a permanecer y va a perennizarse en la medida que se siga estudiando y vinculando el tema filatélico con el tema histórico. En el punto filatélico que has tocado, hay dos aspectos importantes. En la que es prefilatelia, los acervos comerciales que son los que han perdurado hasta la fecha, se habla mucho de la soy, efectivamente, que se traía para trabajar la minería. Recuerda que la minería prehispánica era de naturaleza ceremonial o utilitaria. La minería en la época hispánica ya era absolutamente comercial, ¿no? Cierto. Entonces el azogue era necesario. Y lo segundo, que ya no es tan prefilatélico, es el uso de las marcas de receptorías. Las receptorías que se iban desarrollando en torno a la ruta minera, porque cada mina generaba un pueblo. Normalmente las minas desarrollaban sus propias hidroeléctricas, y esas hidroeléctricas no solamente permitían el trabajo de la mina y del campamento, sino que iban desarrollando y apoyando el desarrollo de los pueblos aledaños, ¿no? Entonces, en la parte filatélica, ese primer punto creo que es importante. En el tema de las estampillas que has mencionado y que son las que abundan,
estas pro desocupados que tienen imagen de mineros, eh, son estampillas de manufactura local, es decir, se hicieron en el Perú. Se hicieron con un papel bastante malo, por eso es que los matasellos a veces aparecen muy borrosos. Y ahí lo que vas a poder desarrollar filatélicamente en tu colección es identificar los diferentes tipos de estampillas pro desocupados que motivaron las diferentes impresiones. Vas a ver que hay dentados diferentes, tanto en las verdes como en las azules, en las que tienen, en las rojas, perdón. Hay dos dentados marcadamente diferentes, están catalogados, y también hay pie de imprentas diferentes o inexistentes en algunos casos. Desde el punto de vista filatélico, la colección la vas a mejorar en la medida que identifiques estas variedades en las estampillas, y estas que estén colocadas en sobres van a permitirte dar un toque filatélico adicional a tu colección. En el aspecto histórico, como bien lo has dicho acá, la historia no se escribe ni con la mano izquierda ni con la mano derecha, simplemente se escribe a los ojos de las gentes. En efecto, Cerro de Pasco fue una corporation, fue una empresa minera muy importante que hizo un gran desarrollo, pero también generó muchos problemas. Al margen del accidente que ocasionó el deslave de una laguna y que ocasionó muertos, ya a mediados del siglo pasado, se generó lo que en algún momento un escritor en el Perú llamó la guerra silenciosa. La Cerro de Pasco, que había desarrollado la mina prácticamente en la ciudad de de Pasco, que tuvo que ser movida, porque se hizo el socavón ahí, había puesto una chimenea, y la chimenea contaminaba con sus humos a, a los terrenos cercanos. Las comunidades campesinas iniciaron una campaña para reclamar contra eso. El alcalde de Cerro de Pasco era un abogado joven en esa época, que luego fue un parlamentario y padre de una abogada que ha sido presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Ese abogado se llamaba Genaro Ledesma, y él Sí. organizó a los campesinos a efectos de darles sustento a sus reclamos. Cada vez que una comunidad campesina amparado en sus derechos ancestrales reclamaba la devolución de las tierras, los terratenientes o los propietarios de tierras aducían un interdicto de retener. Es una figura legal por la cual se impide que tú entres a ese territorio si es que hay un interdicto de retener vigente. Entonces, Ledesma planteó una imagen. Ok, si pasan decenas de años en estos juicios por los interdictos de retener, invadamos las tierras y es que nosotros seamos los que interponemos el interdicto de retener para que no nos las quiten, ¿no? En tanto se resuelve nuestro mejor derecho. Y eso ocasionó no guerrillas, sino realmente una protesta campesina que, como repito, está graficada en una pentalogía que escribió el escritor Manuel Escorza, que se llama La Guerra Silenciosa. Sí, correcto. ¿Y qué hizo Cerro de Pasco? Cerro de Pasco dijo, ok, no hay problema, yo compro las tierras que han sido perjudicadas y resarzo a a los comuneros. Estos vieron una solución a su problema. Una vez que compraron las tierras que habían sido contaminadas, la mina hizo una chimenea más alta, con lo cual el humo contaminante ya no afectaba a su terreno, que comenzó a florecer y sirvió de pasto para ganado, y comenzó a contaminar las tierras que estaban más alejadas, no generando nuevamente el problema. Y para evitar la invasión pusieron un cerco. Era el cerco que se comía la tierra en la novela de realismo mágico que se escribió, era un cerco que se comía la tierra. Este conflicto social desembocó, como bien tú sabes, en el gobierno militar con la expropiación de la mina, la liberación de los dirigentes comuneros que habían estado presos en el CEPA, y con la estatización. Entonces acá nos fuimos al otro lado, ¿no? En vez de tener una mina privada ordenada y ajustada a ley, se prefirió la estatización,
y el desastre posterior que cuando nadie es dueño de nada o cuando los que no son dueños se apropian de los bienes, terminan depredándolos, ¿no? Hasta hace poco Doerran sigue estando en un proceso de liquidación en Indecopi, como tú sabes. Esa mina entiendo que a salvo algunos activos está paralizada y la fundición de la Oroya me parece que es la que está ahí. Y la historia todavía continúa, ¿no? Es curioso ver cómo la historia se va escribiendo por capítulos en el Perú y creo que es una realidad que puede ser muy parecida a la que pueden estar viviendo otros países mineros como Bolivia o Chile en sus propias realidades, ¿no? Pero bueno, ha sido una exposición muy buena, Johnny. Tienes harto Gracias. material para seguir desarrollándolo y nada, felicitaciones. Gracias, Javier. Sí, efectivamente, la minería siempre ha traído problemas, ¿no? Como cualquier actividad extractiva. Ya en Morococha, mm, Gamanil Blanco, asesorado por Carlos Mariátegui, defendían los derechos de las agremiaciones, en este caso el sindicato minero, que poco a poco llega a tener pues relevancia, no solamente en esta mina, sino en todas, ¿no? Morococha fue quizás el caldo de cultivo para lo que hoy en día conocemos como licencia social, ¿no? Abrir una mina es complicado, ¿no? Porque la mayoría de los casos las minas están en las zonas altoandinas, generan mucho dinero, pero poco progreso a las comunidades cercanas. Y no es una responsabilidad de la mina, en realidad, es una responsabilidad del Estado, ¿no? Pero que lamentablemente al contar a veces con el canon minero y no saber administrar ese dinero, pues trae esta problemática, ¿no? Y bueno, y hasta ahora todavía sigue existiendo. Todos estos pueblitos que he mencionado todavía siguen existiendo y parece que pues no han despegado a pesar del dinero que circula, ¿no? Dan prioridad a otro tipo, esto es un tema también cultural, no estoy criticando, pero comento lo que yo veo. Dan prioridades a otro tipo de construcciones cuando servicios básicos, ¿no? Como agua, desagüe, deberían priorizar, ¿no? Eh, Johnny, una pregunta primero, felicidades, muy interesante la charla, aprendimos bastante, tanto de viendo las piezas filatélicas como parte de la historia de tu país. Solo para traer a colación, cuando mencionaste lo de la orquesta que llegaba, que la trajo a la mina, solo me vino a la mente cuando aquí en Honduras teníamos aquí cerca de Tegucigalpa la muy famosa Rosario Mining Company, que estando tan cerca de Tegucigalpa fue la que introdujo, ya que era capital estadounidense, introdujo muchas cosas de la modernidad en el país. Incluso la electricidad llegó antes a la mina que Tegucigalpa, que era la capital. Y sí, me imagino esos pobres músicos aclimatándose en esas alturas para poder tocar bien. Me imagino, si hay instrumentos de viento, pobrecitos, ¿cómo iban a poder tocar allá arriba? Pero bueno, eh, pero ya algo un poquito más serio. Estas minas supongo que también trajeron cosas novedosas al Perú o ya habían, me refiero en esas zonas donde operaba la mina, ciertos equipos cuando operaban la mina o muchos avances llegaron a Perú gracias a las minas. Sí, correcto. Tomemos el caso, por ejemplo, de la mina Morococha. Ujú, ¿Ya? Existe la ciudad de Morococha o donde existió la antigua Morococha. ujú, En la bibliografía que revisaba había unas monografías y para poder sacar la revista los negocios propios de esa ciudad auspiciaban, ¿no? Comprando ujú, los espacios publicitarios. Entonces, lo que pude visualizar es ujú. bastante actividad comercial. Sí. Habían pues bazares, habían bares, o sea, había un movimiento comercial Ujú, bastante fluido. sí. Había mucha migración de extranjeros, Ujú, especialmente norteamericanos y europeos. ujú, Habían chifas, o sea, bueno, lo que conocemos como nuestros restaurantes chinos, ¿no? O ujú, sea, había instituciones que se formaban alrededor
equipos de fútbol, Mm, habían estos clubes, salones de baile. Y en esta fundición, ¿no? ujú, Smelter, sí, o también se conoce como fundición, también ujú, toma el nombre, me sorprendió cuando veo ese programa y veo ese tipo de actividades. ujú, Nuevamente, es música clásica, como tú dices, sí, una ujú, infinidad de instrumentos de viento. Para que hayan tocado a esas alturas, esas personas se tienen que haber aclimatado, pero, o vivir ahí permanentemente, ¿no? Porque es difícil. De por ujú, sí caminar ya es difícil. sí, Tocar los instrumentos. Y existe una pequeña, todavía un remanente de un hotel hoy en día, que debe ser un remanente del anterior, y realmente es muy bonito. ujú, Y los gringos en esas épocas, oye, tenían sus instalaciones a todo dar y tenían, no les faltaba en lo absoluto. No como hoy en día, somos un poco más, digamos, más precarios de repente ujú, en las instalaciones, pero ellos tenían unas casas muy grandes, calefacción de la época, y no dudo que hayan tenido seguramente temas, cosas de ese momento que existían en su país y de hecho que los han importado, ¿no? solo No lo como dudo. para terminar la pregunta, la arquitectura, digamos, las casas de los americanos, lo pregunto porque en el caso de Honduras, que era veo muchas similitudes, ellos importaban sus casas, era la típica, digamos, construcción de americana, de casitas, marcos blancos, casita verde de madera, que venían de Nueva Orleans, aquí las armaban, similar a los company towns de los Ujú. fruit companies. Entonces, que aquí, digamos, la mina trajo a la primera embotelladora de Pepsi y el primer generador y el primer consulado americano estaba en la mina, no en la capital. Entonces, Mm. ese tipo de cosas nuevas y la arquitectura que todavía al día de hoy permanece, o sea, la arquitectura, en el caso solo por curiosidad, de Perú, ¿era importada o era, digamos, estilo local para la mina? Me refiero a los extranjeros que administraban la mina. Lo que eran las casas para los ingenieros, Ujú, sí tenían materiales importados. Y mm, lo que eran para los obreros eran bloques de 4 o 5 pisos, todos iguales. ujú, Bueno, digo, hasta ahora perdura, se emplean ujú. hasta hoy en día esas instalaciones que tienen más de 50 años. Obviamente Interesante. el paso del tiempo pues ha hecho mella, Ujú. pero Aquí si me también. extrapolo a esas épocas, tenían unas condiciones bastante buenas, ¿no? Ah, ok. Pero Eh, eran con materiales locales, ¿no? ya. Ok, te agradezco. David, tengo solo tu micrófono. Tengo en este orden. Tengo a David, Javier, Raudel y a Henry en este orden. David, si abres tu. Ahí está. ¿Me escuchas? Ahora sí. Oye, Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches, felicitaciones. Tiene Muchas una gracias, David. pregunta. Sí, Unas semanas o unos meses, Lucho Kusianovich, en uno de nuestros chats, puso para mi sorpresa estampillas de Perú del comienzos de siglo con marcas de compañías comerciales, por sí. ejemplo, de minas. Como se usaba, por ejemplo, en Inglaterra, uno puede encontrar referencia a algunas compañías tipo Harrods, como marcas de uso comercial por las propias compañías. Y me sorprendió ver varias de minas. ¿Qué sabes de eso? Primera vez que las veía. Eh, No ¿has- las has- dirás de Lucho, le voy a, de acá lo llamo. sí, sí, sí. Pero si vemos en los sobres, siempre había estos logotipos, las marcas de las minas, no solamente la Cerro de Pasco, he visto de minas de Acarí, casi todas las minas en esas épocas colocaban estos membretes para poder enviar su correspondencia Ujú, oficial, ¿no? Sí, sí hay en el mercado. Las que he mostrado solamente he puesto la de Cerro de Pasco, por ejemplo, la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Pero tengo otros sobres, ¿no? Que será para motivo para otra charla de las minas del sur, que también tiene. Yo creo que era la tendencia en esa época, ¿no? Se usaba, ¿Y, era algo y- común. y hay algún listado, no sé si
catálogo, lista de compañías que usaban estas marcas. A mí me parece novedoso haberlas comenzado a ver en relación con las empresas mineras, ¿no? No lo he visto, pero me imagino que será motivo para hacer un listado, ¿no? Ya que estoy metido en ese, digamos, en esa temática, sí, o sea, motivo, tengo buena cantidad de sobres con ese tipo de logotipos de muchas minas. Ok, Johnny, muchas Hoy en gracias. día ya no existen alguna de ellas. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones. Abrazo. Gracias, gracias. Javier. Ah, bueno, sí, Johnny, como estás comentando, hay que ubicarnos en el tiempo histórico de que hablas tú de estas primeras fundiciones de estas empresas. Estamos hablando de principios de siglo hasta mediados del siglo pasado. Hay que recordar que en el Perú, en las zonas altoandinas o lo que llamamos la Mancha India, es la zona más atrasada, sigue siendo la zona más atrasada. En su mayoría son quechohablantes y en esas épocas ellos estaban en una condición de vida casi feudal o semifeudal. Cuando llegan las compañías extranjeras, y no solamente las mineras, sino también los ingenios azucareros grandes que había en el norte del país, crean las famosas mercantiles, creando hasta sus propias fichas como monedas de cambio. Y en un sobre que tú has mostrado, hay un sobre que dice Santa Catalina. Santa Sí, Catalina es una fábrica del grupo Prado que hacía frazadas. Probablemente ellos eran los proveedores de la mercantil de la mina, que proveía las frazadas, estas famosas frazadas Tigre, a la mina. Este, creo que ya no existe o ya desapareció esa fábrica Santa Catalina, pero era una fábrica muy importante hasta los años 50, 60 del siglo pasado. Esa es la vinculación que hay que ver. A veces, cuando hacemos el análisis de piezas y de circunstancias, omitimos reconocer el estatus en que se vivían en esas épocas y la forma como se estaban dando. Hoy día ya creo la minería ha evolucionado, sus patrones de usos y de extracción son mucho más exigentes, eh, podrían serlo más todavía, pero aun cuando pueden ser contaminantes y es una actividad extractiva, depredadora, si se siguen ciertos patrones de trabajo, puede ser un factor importantísimo para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, es cuestión de ver cómo la modernidad, el avance permite la explotación minera sin que haya explotación de la gente o del entorno donde se desarrolla. Es difícil, pero se está logrando. No se puede hablar lo mismo pues hace 50 o 60 o 80 años atrás cuando la realidad era otra, ¿no? Entonces, eh, no podemos dejar de analizar la circunstancia histórica en que se desarrollaron cada uno de estos acontecimimientos. Recordar también que era costumbre de las empresas americanas traer sus propios hábitos y formas de vida a los países donde invertían. En el caso de la International Petroleum Company, todos sabemos que en el norte hacían grandes inversiones y tenían una playa inclusive donde veraneaban. Creo que ahí llegó alguna vez Hemingway a pescar. ¿Por qué? Porque eran resorts a todo meter que habían hecho en el norte del Perú para los funcionarios y trabajadores de esa empresa. Es interesante analizar la historia con la filatelia, por eso te digo, eso es lo que a mí me refuerza en el sentido de que la filatelia no vaya a desaparecer precisamente por esta ligación que estamos haciendo acá. sí, correcto, Javier. Justamente ahí está el sobre que tú mencionas y tiene pues ese logotipo de la fábrica de tejidos Santa Catalina, de las famosas frazadas Tigre, pero el sobre no va a la mina, va a la comisaría, ¿no? Que estaba, digamos, de la comisaría de Guayay hacia
Pues es un pedido que ellos hacen, me imagino, algún tipo de cotización, porque ya esas frazadas pues abrigan un montón. Pesan, para poder abrigar tienes que ponerte tres o cuatro. Realmente no es cómodo estar con tres o cuatro frazadas para evitar el frío, ¿no? Pero otro tema importante es que la minería moderna en realidad hoy en día es muy segura. Yo puse una imagen de la primera, de la mina de Cerro Verde. Los estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente son altos. La minería formal, la gran minería, es raro ver, ¿no? Un accidente o algún impacto en el medio ambiente. Ha sido estigmatizado básicamente por la minería informal. Y lo vemos, ¿no? En las noticias, las zonas te digo, en el Perú, Madre de Dios, depredado por la ambición de la gente del oro, ¿no? Zonas como Chala, el mismo Patás, acá en el norte del Perú, donde vemos pues que vándalos ingresan a los socavones y vimos lamentablemente hasta asesinatos, ¿no? Esa es la minería que no contribuye, esa es la minería que trae problemas. Pero la gran minería, como te digo, los estándares son bastante altos. No puedo negar que pueda existir por ahí algún evento, pero son mínimos. Obviamente, cuando ocurre, pues impacta, eso sí es cierto, ¿no? Raudel. Oh, Ah, perdón, Raudel, tu micrófono. buenas noches, buenas noches. Ahí listo. Primero, bueno, felicitar a Johnny por su conferencia eh, y decirte que me ha resultado eh, extremadamente llamativo ver la similitud Ujú, que tiene todo este tema de la minería y lo ujú, que ha generado la minería alrededor de todo lo que se ha generado alrededor de la minería, de las minas, a nivel de población, e ujú, incluso con estafetas de correo y todo, la similitud tan grande que tiene con los ujú, centrales azucareros de Cuba. ujú, Es increíble esa sinergia que hay desde, o sea, todo lo que se ha creado alrededor de las minas, que se creaba también alrededor de los centrales ujú, azucareros, de cómo se inauguraban estas fetas, incluso lo que mencionaba Javier ahorita de los tokens, que nosotros lo ujú, conocemos con las fichas, ¿no? Que nosotros lo ujú. conocemos como tokens de ingenio, que servían como los que trabajaban allí encontrarme con, y, como, y de lo que Eh, vienen a ser incluso las minas y el azúcar y tal, pero sin embargo, como, y bueno, nada, creo que tienes una segunda parte para los amantes de los fiscales, por ahí está Heinz, porque hay creo unos fiscales muy bonitos en el Perú sobre la minería. eh, teníamos a Raudel, pero se me perdió. A lo mejor con problemas de conexión en Cuba. Eh, vamos a esperar que se conecte de nuevo. Por mientras se conecte de nuevo, Henry. Gracias. Johnny, felicitaciones. Me ha encantado tu charla porque no solamente hablas de la parte filatélica del asunto, pero uno lo pone en dimensión del lugar, ¿no? Y ahí esto, mientras estabas hablando me puse a ver esto, qué tenía yo de la parte de minas y quiero compartir una cosa contigo, algunas de las cosas que quizás te puedan servir para ilustrar o poner la imagen en esas cosas. Me dices si ves mi pantalla. Todavía no. Ahora Ah, ahí sí, apareció un dije, sobre. sí, He sacado de mi colección de cierres. Aquí es uno mostraste uno solo con este de la fundición y el cierre de sí, seguridad acá está con la marca esta de receptoría de la fundición. Ahora, cuando mostraste este de receptoría de la fundición, era, si entendí bien,
¿Era el de la fundición que pusieron cerca de Morococha o de Casapalca o era otra? Se te escucha entrecortado, Henry. Hola, No, Sí, Henry. me escuchas o no? Ahora sí te escucho. te Ok, escuchamos, Henry. sí, me refería a lo siguiente. Aquí el matasello este de la fundición lo mostraste y este es otro matasello del mismo lugar, obviamente, de la fundición. Pero mostraste que este matasello que está aquí en negro era de la fundición que había sido hecho por Backus y Johnson en Casapalca o Morococha. Era No, este. Ok, no. Esta es la que fue por la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Cerca a Cerro de Pasco, no sé si ustedes conocen Guarón. eh, Shelby, Guarón, Sí, perfecto. digamos, Mira, es donde ya, hay una laguna por ahí cerca. Esa zona se llama hoy en día es la mina del Brocal. perfecto. Mira, Por ahí está ese. Ya no hay nada, hay una que otra casita, pero ahí fue donde estuvo esa fundición. ya, mira, qué interesante que mostraste dos, porque otro sobre que tengo es este, con la misma fundición. Aquí está el caché de la compañía esta francesa y efectivamente está en Ah, Guarón. sí, está muy bueno. Y te quería preguntar dónde estaba Shelby, pero ya me contestaste. Cerca de ahí, cerca Sí, de ¿no? ahí. Sí, toda esa zona. Si nosotros miramos un poco el recorrido del ferrocarril central, esas Eso Shelby, seguí. eh, donde estaba la mina de carbón, que tiene un nombre muy largo, impronunciable, pues por ahí pasaba. Existe hasta hoy en día el tren, bueno, están las estaciones, ¿no? Y Shelby es un punto donde se iba a instalar Cerro de Pasco, la nueva Cerro de Pasco, porque es una zona plana. Hacia un lado te vas a la mina del Brocal, donde está la fundición, y hacia el otro extremo te vas a las minas de Guarón. Están relativamente cerca, ¿qué te digo? En Ok, camioneta 15 minutos, 20 minutos. una cosa así. Y la mina de carbón que mencionabas era Goyarisquisca, ¿no? Goya Arequipa, sí, tiene un nombre Esa bien también la peculiar. encontré en sobre. Sí. Ahí está, sí. ¿Qué? Correcto. Otra, la pregunta que te quería hacer referente a esto, mencionabas de que inclusive en el caso de Ticlio muy probablemente la receptoría ha estado dentro de la mina o había un pueblito y todo eso. Hoy en día, en las minas que tú conoces y yo sé que en tu labor de ingeniero has visitado muchísimas, ¿cómo circula la correspondencia a una mina en operación? En realidad, ya sabemos que todo es por correo electrónico, ¿no? Pero, Pero a sé que, ver, me imagino que en algún momento tendrán que llegar documentos, alguna cosa de ese tipo, o nada de eso llega a la mina. sí, lo que son documentos físicos, el traslado, pues, no llega a a ningún local del correo. El único local de correo que hoy en día subsiste en esa zona es de La Oroya, Ya. y lo otro es en Pasco. Pero, por ejemplo, lo que mostré de Ticlio, que no me pertenece, le pertenece a Al, es probable que haya sido una ventana de tiempo muy pequeña, porque en Ticlio solamente hay operación minera, y si en algún momento hubo por ahí alguna estafeta, receptoría, tiene que haber tenido un tiempo de vida muy breve, porque a pocos minutos estaba Morococha Vieja, y ahí sí había Había más cosas. un Y, local del correo y todo eso, ¿no? y no hay otra población en el Perú que se Cerca llame no, Iquio, ¿no? no, cerca no. De Ticlio no hay nada, es muy alto ahí. Más abajo, a unos 20 minutos, 30 minutos, está Casapalca. Y Casapalca tiene su propia refinería. O sea, es subiendo por la carretera central San Mateo, llegamos luego, después de una media hora, 45 minutos, llegamos a Casapalca. De Casapalca seguimos ascendiendo, llegamos a Ticlio. En Ticlio solamente hay un mirador. Hay una construcción donde duermen los vigilantes de las minas de por ahí. No sé cómo duermen a más de 5.000 metros. Yo no puedo dormir a más de 5.000 metros, es imposible.
Y ahí nomás está Ticlio. Está la mina de Ticlio. Uno no lo ve, cuando pasa por la carretera no lo ve porque está de la carretera, lado izquierdo, de Lima hacia La Oroya, el lado izquierdo, está la laguna, y debajo de la carretera están todas las instalaciones. Y se ve que son instalaciones antiguas, ¿no? Posiblemente que haya existido la receptoría, ¿no? En esas épocas. Y de ahí está Morococha Vieja, que ya no existe, porque Toromocho, la empresa china, prácticamente esos terrenos lo han extraído. Hay un gran hueco, había un cerro, asemejaba a un toro sentado, o echado, perdón, ya no existe. De ahí sigue la mina de Morococha, la zona de Morococha. Hay un pueblito que no recuerdo el nombre, pero es reciente. Después de eso, después de 20 minutos, viene la Morococha nueva, es decir, Morococha antigua la trasladan a esa zona, ¿no? Y de ella sigue pues la Oroya, ¿no? Después de una media hora. Toda esa zona es netamente minera. Minera. Todo se mueve a razón de las minas. La Oroya se mueve a razón de las minas. Claro, perfecto. Gracias, Johnny. Johnny, No, una consultita filatélica. En el caso de estas minas, eh, no sé correspondencia de ellas, digamos, con los valores altos de una serie. Te hago la pregunta porque en el caso de Honduras, voy a compartir un sobre y lo voy a explicar mientras lo comparto. En el caso de Honduras hay una mina, la que les mencioné hace poco, que los sobres con varias emisiones, los valores altos, los que casi nadie usa porque era un dineral. Estamos hablando que a finales del siglo XIX un peso era una fortuna cuando una carta costaba 10 centavos. Ver, digamos, como este que estoy compartiendo, un sobre ahí arriba, la naranja, un peso, o sea, un sobre que llevaba más de un peso de porte, era una fortuna. Asumimos que aquí van documentos. Y en el caso de Honduras, los valores altos solo los encuentras en sobres de la minera. Lo mismo con esta serie, la serie anterior y las dos anteriores a esta. Entonces, los valores realmente altos en correspondencia de minas. no he ¿Sucede visto. sucede lo mismo en Perú No he visto, no he visto. La mayoría de los sobres que yo tengo es de 10 centavos, con un pro desocupado, por ahí el sobre que correo aéreo, Ujú. pero valores altos, al menos yo no he visto. De Ah, ya. repente hay uno, no lo sé, pero no lo he visto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, perdón, antes me corté. Me escribió Raudel, pide disculpas, tuvo problemas de conexión, pero me mandó un texto. Entonces dice Raudel, que te quería comentar, Johnny. Dice, en el caso de Perú, sé que hay unos fiscales muy bonitos del Perú específicos para impuestos a la minería. Espero que puedas abordarlos próximamente. Hay algunos muy escasos de 200 ejemplares aproximadamente, así que ahí tiran la pelota, como hicimos aquí, o el reto de que nos des una parte 2 hablando de los fiscales de la Sí, minería peruana. también tengo fiscales, los Ujú, timbres. ujú, La primera serie es difícil. ujú. Solo sé que Julio César Ponce los tiene. Sí. He tratado de convencerlos que me los pueda vender, pero no los hay. Yo tengo a partir de la siguiente, digamos, las siguientes emisiones, ¿no? Ujú, Pero sí hay bastantes documentos, ¿no? Con estos timbres fiscales son muy bonitos. ujú, En la última Amifil yo coloqué uno de ellos y el jurado me dio duro porque no debería estar ahí, pero hay que contar la historia bonita como para que, pues, ujú. digamos, Sí. Johnny, le den valor a la colección. ahí tienes el libro en la biblioteca de la AFP, tienes el libro de Julio César a tu disposición para que lo puedas revisar. Ahí vas a ver esos fiscales que refiere Rauden, ¿no? Sí, gracias. Ok, gracias, Johnny. Ok, no miro más manos en alto. Así que nuevamente, Johnny, felicidades por la excelente charla. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias a muchísimas usted gracias Muy a por bien, la todos muy bien. paciencia. por estar aquí Gracias, el día de gracias. hoy también.